Y ahora ya metidos de lleno en el espacio del área de pensamiento estratégico, le damos la bienvenida a Jorge Abramian. Jorge, ¿cómo te va? Buenos días, ¿todo bien? Buen día, ¿cómo te va, Javier? Bien, bueno, tenemos entendido que has estado trabajando en este plan de infraestructura portuaria 2020-2029, en lo que refiere al trabajo número 38 del área de pensamiento estratégico, en donde se ha hecho toda una gran proyección de lo que serían los trabajos que hay que realizar durante esta década para el futuro 2030 en adelante. Vos, en tu caso, enfocado en lo que tiene que ver con la infraestructura portuaria, contanos un poco a qué se refiere todo esto y cómo ha sido este trabajo previo para llegar a esta conclusión. Sí, más que infraestructura portuaria, yo te diría infraestructura del transporte por agua, porque no solamente incluye los puertos, sino también las vías navegables. Es un trabajo que se viene haciendo, se va actualizando, ¿no? Cada 4 años. Y en el caso particular de la infraestructura portuaria es bastante complicado por el sistema portuario argentino. El sistema portuario tiene unas componentes que son federales, otras que son provinciales, y hay también un sector privado importante. Entonces se distingue, digamos, de otros sectores por esta razón, una mezcla de jurisdicciones y de injerencias. El estudio trata de identificar obras que serían necesarias para poder sostener el desarrollo. Y para llegar a eso se dan una serie de pasos. Esos pasos, el primero tiene que ver con un diagnóstico, un establecimiento de cuál es la coyuntura actual. Y eso a su vez requiere de realizar un trabajo bastante laborioso de inventario, a ver qué es lo que tenemos y en qué situación se encuentra lo que tenemos. A partir de allí, teniendo un panorama global, se establecen estrategias. ¿Cuáles serían las estrategias para las metas que uno persigue? Es decir, tenés que tener en claro también qué metas hay. Y a partir de tener identificadas esas metas, se proponen acciones. Las acciones son identificadas como las obras particulares, una serie de obras individuales que hacen al conjunto. Así que ese es más o menos el mecanismo. Te pregunto, ¿cómo estamos posicionados hoy para poder aplicar este tipo de trabajos que ustedes sugieren? Bueno, primero te tengo que aclarar lo siguiente. A nivel nacional no existe una estrategia y tampoco hay metas definidas, justamente por lo que yo te comentaba de las distintas jurisdicciones. Sería casi imposible que hubiera un plan nacional cuando vos tenés un sistema, cada provincia tiene un sistema diferente, algunas que tienen un sistema de puertos provinciales, otras una mezcla de puertos provinciales y privados, y donde está la jurisdicción nacional sobrevolando, tratando de ver qué es lo que puede hacer, ¿no es cierto? Entonces, las funciones de la jurisdicción nacional están referidas básicamente a lo que es el puerto de Buenos Aires y a lo que serían los permisos y habilitaciones de los puertos de todo el país. Pero digamos, la gestión de los puertos e incluso su construcción dependen de las provincias o de los privados. Así que bueno, aclarado de que no están esas metas así a nivel nacional muy claras en cuanto a lo que es estratégico. Perdóname, Jorge, te lo pregunto ahora, me parece importante saberlo en este momento antes de seguir adelante. ¿Esto es algo que es correcto, que haya tal vez esta falta de homogeneidad en el trabajo de los diferentes puertos, o debería haber una trazabilidad, algo tal vez que desde nación sea más homogéneo para que después las reglas sean más claras en lo interprovincial y también lo privado? ¿O es algo común que atañe tal vez a todos los trabajos en el mundo en cuanto a lo portuario nos referimos y a las vías navegables?
Mira, yo no diría ni que es malo ni bueno. Distintos países tienen distintos sistemas. El nuestro, en cierta forma, se parece al sistema americano, en donde, Mm, salvando la diferencia, ¿no? Pero en el sistema americano hay puertos que son estatales, y hay puertos privados, ¿no? Y terminales privadas dentro de puertos estatales. Y funciona muy bien, es muy eficiente. Si te vas a China, en China hay una participación estatal en todos lados. Y claro. hay otros países que tienen, qué sé yo, España tiene una autoridad portuaria nacional y tienen puertos autónomos que, que digamos ahí, pero claro, es un país unitario, ¿no? El nuestro es un país federal. Claro. Así que yo creo que no pasa tanto por ese lado. El gobierno nacional sí tiene injerencia en lo que es la financiación de los puertos también, porque normalmente consiguen la financiación de organismos internacionales y entonces es como que le trasladan a las provincias esas financiaciones y por eso también intervienen de alguna forma en lo que hacen las provincias. De todos modos, es una zona bastante gris donde está desdibujada, digamos, las injerencias de unos y otros. Eh, los límites no son tan claros y bueno, el gobierno nacional trata de meterse con ciertas cosas, a veces tienen razón, creo que, pero es una discusión diferente, ¿no? Porque ya tiene que ver con lo que Sí, serían las tal cual. políticas portuarias, que es diferente de lo que es la infraestructura portuaria. Pero digamos, te lo mencionaba porque con al definir nosotros desde la Cámara metas, eh, no estamos siguiendo, digamos, una pauta como podría ser en otros aspectos, pautas claras desde los niveles nacionales. Acá no existe eso. Por ejemplo, Vialidad Nacional sí tiene rutas, una red troncal nacional. Ujú. Ferrocarriles es la misma historia. En cambio, en lo que es los puertos son muy independientes. Sí existe el tema de las vías navegables. Ahí sí tiene más injerencia lo que es la jurisdicción nacional. Se Hablemos un aclaraba, poco del trabajo, si te parece, respecto de las estrategias, ¿no?, que ustedes sugieren. surgen estrategias diferentes según el sector de cargas del que te estás ocupando. Nosotros diferenciamos las tres corrientes, digamos, más importantes que hay en el país, que son las de contenedores y cargas generales, las de granos y las de hidrocarburos y derivados. O sea que tenés lo que serían cargas unitizadas en general, lo que tenés graneles sólidos específicamente de origen agropecuario y los graneles líquidos que son de origen petrolero. La situación del año pasado, o sea, nosotros hemos planteado, digamos, con una proyección como vos decís, 10 años para adelante, tomando tendencias de lo que venía pasando. Ahora, este año, esas tendencias quedaron prácticamente estartaladas, porque nosotros, por ejemplo, proyectábamos una caída del PBI para este año 2020 del 2%. O sea, ya veíamos que iba a haber una recesión y proyectábamos una caída del 2%. Y que nos íbamos a empezar a recuperar de a poco hasta llegar a un crecimiento del 2%. Eh, y la cosa es muy diferente ahora en esta realidad. Salvo. Entonces, eso afecta de cómo se van a mover, por ejemplo, las cargas de contenedores y de carga general. Vos pensás que, por ejemplo, entre esas cargas figuran los automóviles y el comercio de automóviles prácticamente cayó a cero. Entonces nosotros exportamos e importamos automóviles y cayó a cero. Eh, los puertos de contenedores hoy están con una
capacidad ociosa de alrededor del 40%, ¿no? Tomado globalmente, de 30 a 40% seguro. Entonces, nosotros proyectábamos un crecimiento y veíamos que la capacidad del sistema actual era suficiente para prácticamente abastecer las necesidades de toda la década. Lo que faltaría sería eficiencia, y lo que falta es una proyección más allá de la década, que eso es, digamos, la visión faltante en Argentina. Es decir, digamos, sentar las bases para directamente seguir con un sistema que se va a ir aceitando con el tiempo. Sí, yo por ejemplo te explico para que tengas una idea de lo que era este país y lo que es ahora. Sí, sí. A principios del siglo XX se inauguran los puertos de La Plata y el puerto de Buenos Aires, los dos puertos de Buenos Aires, ¿no es cierto? Esos puertos siguen funcionando hoy, más de 100 años después. En esa época se proyectaron obras para 100 años más tarde. Hoy nosotros estamos haciendo un plan desde la Cámara, que no existe un plan así de este tipo a nivel nacional. Desde la Cámara estamos haciendo un plan por 10 años. Y no hay una proyección de 50 años, no te digo 100. Así que bueno, eso, y es algo que nosotros en el trabajo lo destacamos y decimos, bueno, habrá que ir haciendo cosas para una visión de largo plazo. Más allá de lo que es 10 años, que para un sistema portuario es un tiempo corto. Así que bueno, y eso es lo que pasa con los contenedores. Los granos fueron afectados menos, pero con esto del COVID también fueron afectados, porque se afectó, digamos, la afluencia de mano de obra para las cosechas en distintos lugares del mundo. Entonces hay unos desbalances entre ofertas y demandas. Pero dentro de todo se siguió manteniendo. Y con la cuestión de los hidrocarburos, nosotros teníamos pensado en un gran desarrollo a partir de Vaca Muerta. Claro. De Vaca Muerta y de otros yacimientos, por ejemplo, unos yacimientos de gas en Tierra del Fuego. Lo que era un poco dudoso por las grandes inversiones que hacían falta. Entonces, porque claro, había que llevar el petróleo hasta los puertos, lo que significa ductos, que eran una inversión grande, y la inversión grande no es nada más que en ductos, sino son en los caminos complementarios para llegar a los ductos, y una serie de obras que van, inclusive en la zona de los yacimientos, que son necesarias para poder llevar ese producto al punto de salida que era el puerto. Y la idea era exportar crudo. Bueno, eso se hizo pedazos, ¿no? Vaca Muerta, vamos a ver cuándo se recupera. El precio del petróleo, un gran anhelo, ¿no? Un gran anhelo que pudiese desarrollarse lo que vos mencionás, ¿no? Que finalmente la Argentina pudiera exportar crudo. Bueno, era, digamos, lo que yo veo, mirando, o sea, yo no sé de economía, entonces no veo eso, pero sí veo las proyecciones de cargas y cómo se mueven las cargas. Y a partir de allí yo lo que veía era que la solución de Argentina era crear un segundo campo, ¿no? O sea, el campo nos provee de las divisas de Argentina, y nosotros para paliar los déficits que tenemos necesitamos algo que produzca tanto como el campo. Es decir, tenemos que duplicar lo que hace el campo. Y eso era el sector petrolero. Eso podría haber sido el sector petrolero. Pero el precio del petróleo cayó a unos mínimos impresionantes durante la pandemia, en marzo, abril, de unos $60 el barril en el que se encontraba, cayó a valores de 20, inclusive los valores en Argentina son menores, YPF llegó a vender a $9 el barril. Entonces,
y se está recuperando más o menos bien el petróleo, pero la última cifra que yo me había fijado andaba alrededor de $40 el barril. Para llegar a los niveles que nosotros necesitamos para seguir explotando vaca muerta, con todas las inversiones que hay que hacer, vos necesitas un par de cosas que le están faltando a la Argentina, ¿no? Para empezar, un Claramente. precio de petróleo que acompaña, porque todo esto va para exportación. Y en segundo lugar, una confianza para que vengan los inversores. Entonces, esa es un poco la situación. Pero bueno, la idea era hacer inversiones en este tipo de puertos. Para los granos hacía falta desarrollar algunas terminales en el norte del país para poder sacar las producciones y llevarlas a puertos de transferencia. Por lo tanto, también hacía falta hacer algunas inversiones en más puertos de transferencias. La mayor parte de todas estas inversiones vienen del sector privado, especialmente lo que son puertos de transferencias. En el norte, algunas provincias están haciendo esfuerzos, y ahí creo que Nación acompaña, para construir sus propios muelles. Pero, digamos, las grandes inversiones para puertos de transferencia son del sector privado. Así que eso es un poco resumido el panorama, ¿no?, que te cuento. Sí, 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 Podría teniendo plantearte en dos cuenta. cuestiones adicionales, que te las doy así como título. Sí, Hay dos temas pendientes muy grandes. Uno es el concesionamiento de la vía troncal navegable, y la otra es las concesiones del puerto de Buenos Aires. Con eso, digamos, completamos el panorama de todos los problemas y las cuestiones relacionadas con el plan de infraestructura del que estábamos hablando. Jorge, teniendo en cuenta todo el trabajo que ustedes han realizado, que ha sido un tiempo muy importante el que le han dedicado, pero vos lo mencionabas, algo inesperado sucedió no solo en la Argentina, sino también en el mundo. Cada economía ha tenido sus problemas y los tiene. Sabemos que la Argentina también va a tener que enfrentar unos desafíos económicos muy, muy grandes ahora. Los tenía, y vos lo mencionabas. Proyectaban una caída del PBI del 2% y ahora se proyecta una caída tal vez del 10%, de 10 puntos, O más, más. o más. Siendo optimistas, digamos, 10 puntos. ¿Cómo modifica todo este contexto en la forma de poder aplicar un proyecto como el de ustedes? O tal vez cuánto lo traslada en el tiempo, porque si bien es un trabajo realizado con una proyección de 10 años, pero que tranquilamente, vos lo mencionabas, los proyectos de 1900 se extendieron prácticamente un siglo, si bien ahora la tecnología acompaña que la evolución sea exponencial y sea más rápida, tenemos en cuenta que muchas modificaciones o ajustes van a tener que realizarse en este trabajo que ustedes plantean. ¿Qué crees vos que serían las primeras cosas a tener en cuenta para poder aplicarlo? O decir, bueno, habrá que esperar un poco más hasta que la curva del crecimiento comience a visibilizarse mejor. Mira, hay problemas estructurales de Argentina que son muy difíciles y Uh-huh. que no generan mucha confianza para invertir. Como yo te decía, acá los grandes esfuerzos vienen del sector privado. El sector público realmente no está haciendo mucho. No hace mucho desde hace décadas. El puerto de Buenos Aires, por ejemplo, no el puerto de Buenos Aires, el movimiento de contenedores del país más importante fue en el año 2008 o 2007. Desde ese momento, más o menos, no recuerdo bien la fecha, pero hubo una caída en el 2008 y después se recuperó un poco, pero nunca se volvieron a superar los números. O sea, se llegó a un máximo y se mantuvo el 2011, el 2012, y se mantuvo algunos años más, y a partir del 2018 empieza a caer. Entonces, estamos hablando de que esto es un arrastre de décadas. Eso por un lado. Entonces, eh, cuando uno analiza, lo que sí sube es la cuestión de los granos. Los granos van acompañando al aumento de producción.
Por suerte la Argentina, año a año va teniendo récords de producción de granos. Y la gran mayoría, el 90, no, sí, el 90% más o menos del total de los granos se exporta. Entonces, la infraestructura va acompañando más o menos a ese aumento de producción, porque la producción sale, se sigue exportando. Sí, sí. Ahora estamos en una situación crítica, no sé cómo va a responder el campo, porque el campo, digamos, tiene las retenciones, tienen cargas impositivas importantes, pero aparte el dólar está desdoblado, entonces hay especulación con que cuando se liquiden las divisas y toda la historia esta, y una situación en donde, digamos, reciben un pago de un dólar oficial, que está bastante más bajo que el otro dólar, hay que ver si son los costos locales. Bueno, otra de las incertidumbres y que va a haber que de alguna manera responder son a esos dos temas pendientes que yo te dije que había que resolver. Lo de la vía navegable y lo de las concesiones del puerto de Buenos Aires. Y ahí aparecen nuevamente fricciones y aparecen cuestiones que no son analizadas correctamente en el marco de una estrategia de largo plazo. Con la vía navegable hay un convencimiento total, es como si no hubiera otra posibilidad de que volver a concesionarla por peaje. Algo que yo me cuestiono, porque el peaje a nosotros nos resultó muy caro. O sea, cuando uno hace los números, el costo del metro cúbico de dragado por peaje es el doble o más de lo que sale un contrato de dragado por una licitación, digamos, de un periodo extenso de 5 años. Por ejemplo, se puede comparar lo que es el costo del peaje de la vía navegable con el costo del dragado del canal de Bahía Blanca o de Quequén, donde son contratos de 5 años, donde hay dragado inicial y donde hay mantenimiento. Entonces, cuando comparás esos valores, vos decís, bueno, ¿está bien esto del peaje? El peaje dio una seguridad y fundamentalmente lo que hizo es descargar del Estado Nacional el financiamiento de ese peaje. Y se lo tiran a los privados y el privado hace su negocio. Como el valor intrínseco por tonelada de grano no afecta demasiado, entonces no hay demasiadas quejas. Pero la ecuación, digamos, es de lo que pasa a nivel nacional, ¿no? El ahorro a nivel nacional de lo que se puede tener. Entonces ese es uno de los temas. Eso se asocia a otra cosa. ¿Seguimos dragando o no seguimos dragando? ¿Hasta dónde vamos a dragar? Esa es otra decisión. Se hizo un estudio muy interesante, lo que quieras, pero el tema pasa por que siempre está la misma concepción de seguir dragando. ¿Qué pasa con el puerto de Buenos Aires? Y se relaciona también con estos temas. El puerto de Buenos Aires tiene las concesiones vencidas. Entonces hay una discusión si hay que volver a concesionarlo. Hay algunas voces que hablan de sacarlo de Buenos Aires, y la cuestión es cuántos concesionarios van a haber. En este momento hay 3, y la vez pasada se hablaba de 1 y ahora se está hablando de 2. Bueno, ¿por cuánto tiempo van a ser las concesiones? ¿Qué se va a exigir de esas concesiones? ¿Y cuál va a ser la profundidad de la vía navegable que tienen que tener en cuenta esas concesiones? Es decir, los dos temas se tienen que resolver de manera simultánea prácticamente. Y a todo esto, lo de la visión de largo plazo. Se habló, y yo traté de traer la discusión sobre un puerto de aguas profundas en la boca del Río de la Plata. Eso es con una visión no de a 10 años, sino con una visión de 50 años, 70 años. Los volúmenes que nosotros estamos manejando hoy no da para una inversión grande
digamos, para un puerto de aguas profundas en la boca del Río de la Plata, que nos permita reducir el dragado de mantenimiento de toda la vía troncal, y pensar en un sistema logístico diferente, y con la cuestión de fondo de no tener que hacer más transferencias para terminar de cargar los buques en puertos extranjeros o en puertos que quedan fuera del trayecto. Así que bueno, no se trato de sintetizar Sí, no, muy claro todo el concepto. Es un gran trabajo el que han realizado ustedes en el área de pensamiento estratégico, un gran trabajo exhaustivo, pero obviamente a tener en cuenta, ¿no?, las situaciones que van apareciendo, en este caso en la Argentina, y que a veces ameritan tal vez alguna modificación, pero nos has dado un pantallazo muy bueno de un trabajo súper interesante. Así que, Jorge, bueno, te agradecemos por toda esta explicación y tu tiempo con nosotros en Radio Cámara. Bueno, te agradezco a vos por la oportunidad y bueno, quedo a disposición. Gran abrazo, Jorge, gracias. En cualquier Igualmente. momento volvemos a conversar. Dale.